desafíos, vamos a ver el tema de desafíos regulatorios, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo un poquito. Bueno, ahí tienen mis direcciones de mail. Esta charla, bueno, va a ser la última que me van a escuchar. Así que bueno, nada. Cualquier cosa u otro tema que quieran saber de UNLU, bueno, nos escriben, ¿sí? Los objetivos que tenemos para, bueno, cuando, para ustedes, ¿no? Al finalizar la clase, bueno, es que ustedes, los objetivos son que ustedes, bueno, puedan conocer sobre seguridad y propiedad de datos, sobre la propiedad intelectual, sobre la bioética. Y también, bueno, vimos un poco de monedas digitales, pero bueno, vamos a ver un poquito más para dar pie a las regulaciones que hay actualmente, que no son, a veces no están muy claras en nuestro país, ¿sí? Y bueno, ver hasta dónde nosotros podemos llegar con nuestros desarrollos, en el caso de que trabajemos en alguna organización o fabricando algún producto o estemos en la universidad. Bueno, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual es muy importante, ¿no? A veces eh, a mí me ha pasado trabajando en una industria que lo que es propiedad intelectual, yo estaba en el área de calidad y participaba un poco de lo que es nuevos productos, ¿no? En ese caso era en Bimbo, ¿no? Entonces, a veces nosotros los empleados no teníamos no teníamos claros hasta dónde podíamos tomar información, ¿sí? Sin que fuera un delito. O sea, no sabíamos cómo manejar esa información. A veces lo único que teníamos que ver era cómo citar los datos en este caso de, de las personas que hicieron ese producto, que hicieron ese prototipo, ¿no? Pero no, a veces uno no lo sabe hacer, ¿no? Y uno que está ahora en la universidad maneja mejor esos datos, pero tal vez en una industria uno no lo tiene muy claro. Entonces, está bueno que en todos los ámbitos, ya sean más académicos o más industriales o más de gestión, tengamos claro, como por ejemplo en el caso de la propiedad intelectual, cómo nos tenemos que manejar para tomar una información que la ideó otra persona o que bueno, que el autor fueron otras personas y no caer en un delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una reglamentación y si esa reglamentación no está muy clara, bueno, tenemos que indagar mejor cómo nos tendríamos que manejar, ¿no? En nuestra actividad, ¿no? Ya sea, bueno, por ejemplo, los chicos de Cordero, tal vez que hagan piezas, si hacen una determinada pieza, bueno, y esa pieza es similar a una pieza de Alemania, bueno, tienen que ver qué tan igual es y cuál es la adaptación que ellos le harían, y bueno, es todo un tema que cada organización debe conocer o sea, los empleados también, obviamente, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, las tecnologías 4.0, como hemos estado viendo, han posibilitado mejoras, ¿sí? Pero, bueno, también algunos problemas. Organizaciones como, por ejemplo, bancos, compañías de seguros, oficinas públicas, clínicas, bueno, tienen bases de datos con información particular de clientes, ¿no? Que, por ejemplo, o un laboratorio de análisis clínico, donde vos tenés datos de HIV y determinadas enfermedades que las personas no quieren que se sepan, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, y si caen, o sea, los bancos también, ¿no? Que esa información que si cae en manos de personas no autorizadas, podrían causar un gran perjuicio, bueno, a los usuarios, a los clientes, a los consumidores, ¿no? Es todo un tema. Entonces, bueno, ¿qué garantías tiene uno como consumidor, como cliente, de que esa información está protegida y no va a ser divulgada? Bueno, hay regulaciones, como dije recién, a veces no están muy claras y bueno, con todo esto de la tecnología 4.0, esas regulaciones, el desafío es mejorarlas y que no afecten a la sociedad, ¿no? No sé si escucharon hace poquito que bueno, en el RENAPER, que es el que maneja toda la parte de documentos, bueno, no sé si hackearon la página de RENAPER y sacaron un montón de datos personales de gente que se fue a hacer el documento. Entonces, bueno, eso es un delito. Y bueno, y te pueden sacar los datos, por ejemplo, para, no sé, hacer alguna compra, por ejemplo, el robo de DNI para hacer alguna compra, para hacer estafas, ¿sí? Es un tema grave, ¿no? Bueno, hay dos aspectos muy importantes para los usuarios, para los consumidores, para los clientes. Uno es la seguridad y otro es la privacidad. Respecto a la seguridad, bueno, se espera que la información no se pierda o no se altere, ¿no? De manera incorrecta, ¿no? Y en relación a la privacidad, lo que se desea es que esta información sea accesible cuando es necesaria y con las autorizaciones pertinentes, ¿no? Y bueno, y como vimos las clases pasadas, lo vieron conmigo brevemente, bueno, la información que está en los sistemas informáticos es vital para las organizaciones. También es muy importante para obviamente para los usuarios, para los consumidores, ¿sí? Y bueno, tiene que ser protegida, obviamente. Y se sabe, como todos sabemos, que el acceso a esa información, como dijimos recién, lo del tema del documento, el acceso a esa información privada es un delito, ¿no? Bueno, como dijimos, bueno, con las nuevas tecnologías, podemos decir que la seguridad de los sistemas informáticos se ha vuelto un poco vulnerable, ¿no? Y en consecuencia, lo que va a subir es el costo, ¿no? ¿El costo por qué? El costo por mantener la seguridad, ¿sí? El costo aumentó exponencialmente, el costo por mantener la seguridad de las bases de datos de los sistemas de información, ¿no? Y es toda ahora, actualmente es toda una inversión que hacen las organizaciones para dar seguridad a sus consumidores, a sus clientes. Bueno, el término privacidad es muy usado y equivale a decir derecho a la intimidad, ¿sí? El derecho a la intimidad, bueno, es el derecho de las personas de excluir a los demás del conocimiento de la vida privada, de la vida personal, ¿no? Y, bueno, las personas tienen derecho a saber qué parte de esa información va a ser comunicada o tratada por otras personas, ¿no? Entonces, bueno, como dijimos antes, tratar o extraer datos personales es un delito. Entonces, y es un derecho para del consumidor, del cliente, saber qué es lo que están usando de su información personal, ¿no? Ahora, bueno, veamos
qué es un sistema informático seguro, ¿no? Un sistema informático seguro es el que se puede confiar en él y se comporta de acuerdo a lo esperado. Vamos a ver un ejemplo. La seguridad, bueno, sabemos que la seguridad se basa en la confianza y el acuerdo, primeramente, ¿no? Antes de ver el ejemplo. Y un ejemplo que podemos dar para definir esto es uno, ¿por qué confía o no confía en guardar el dinero en bancos argentinos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no es seguro. Y porque si a vos te dicen, bueno, al ser tan inestable el país, uno tiene miedo de que haya un corralito, entonces tal vez no va a depositar su dinero en un banco. En vez si te dijeran, bueno, quisieras depositar tu dinero en un banco de Suiza, y tal vez sí, porque tradicionalmente son seguros y tienen seguramente como un contrato de que te da seguridad de que vos vas a poder sacar el dinero cuando quisieras y cómo lo depositaste, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que tienen que ver, que caracterizan a un sistema informático seguro, es la confianza y el acuerdo, ¿no? Bueno, la seguridad es un conjunto de soluciones técnicas, métodos, planes, perdón, etcétera, y que tienen como objetivo, bueno, proteger la información que trata el sistema informático, ¿no? Algo muy importante para comentar, que bueno, que ya algunos lo sabrán y lo hemos comentado antes, es que bueno, la seguridad tiene un costo y la seguridad absoluta es imposible, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos, ¿sí? Y a qué nivel de seguridad se quiere llegar. Obviamente no todas las organizaciones son iguales. Si tomamos un rubro metalúrgico, bueno, dentro del rubro metalúrgico, obviamente las pymes, las grandes organizaciones no son iguales, no todas las metalúrgicas son iguales, entonces cada organización debe definir sus objetivos y a qué nivel de seguridad quiere llegar. Bueno, el término seguridad es muy amplio y comprende distintos aspectos, como por ejemplo la confidencialidad, la integridad, disponibilidad, consistencia y control. La confidencialidad, bueno, en ella la información solo puede ser acreditada por aquel que esté autorizado, ¿sí? Respecto a la integridad, bueno, la información no puede ser eliminada o modificada sin permiso. En relación a la disponibilidad, la información tiene que estar disponible siempre que sea necesario, evitando ataques externos que puedan reducir la disponibilidad o incluso la calidad de servicios, ¿sí? Respecto a la consistencia, hay que asegurar que, bueno, que las operaciones que se realizan sobre la información se comporten de acuerdo a lo esperado. Esto implica que los programas realicen correctamente las tareas encomendadas, ¿sí? Y por último, el control. Es importante regular y controlar el acceso a la información de la empresa, ¿sí? Según el tipo de organización, se debe dar importancia relativa a los anteriores aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un banco, va a dar mayor importancia a los aspectos de integridad y de control que al resto, o sea, sin dejar también de prestarle atención al resto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, un sistema de control de tráfico aéreo va a dar mayor importancia a la disponibilidad y consistencia del sistema, ¿sí? Pero sin dejar de lado el resto de los aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, uno cuando está en una organización debe tener en cuenta estos 5 aspectos, pero debe analizar
cuáles son los más relevantes, ¿sí? Bueno, a la hora de diseñar, de planificar la seguridad en un sistema informático, lo primero que se debiera indagar es el análisis de los riesgos, ¿no? Las personas que están analizando eso deberían preguntarse qué quiero proteger, quién podría entrar a mi sistema y cómo podrían ingresar al sistema, ¿no? Y bueno, y sabiendo a qué peligros se van a enfrentar y qué es lo que se quiere proteger, ahí se podrá mejorar la seguridad del sistema informático, ¿no? En consecuencia, bueno, no solo hay que identificar los elementos tangibles, que son los elementos tangibles, las computadoras, los ficheros de datos, los documentos, sino que también hay que identificar los elementos intangibles, como por ejemplo aspectos legales, imagen de la organización, etcétera, ¿no? Y bueno, y hay que identificar los posibles riesgos, como por ejemplo los virus informáticos, los intrusos en la red o hackers, ¿sí? Los empleados malintencionados, las pérdidas de backup, que son las copias de seguridad que se pueden, que hacen que se pueda recuperar la información ante algún problema, ¿no? Como por ejemplo alguna pérdida, alguna catástrofe natural, una inundación, por ejemplo. Bueno, también por robo de equipos, por ejemplo, alguna persona que entra al edificio y se roba una notebook, por ejemplo, por fallos de software o por alguna catástrofe natural, un terremoto, una inundación, por ejemplo. Bueno, de este tipo de riesgos hay que analizar cuál es la probabilidad de que ocurran, ¿no? Y bueno, y hay algunas zonas donde algunos de estos riesgos es más probable, por ejemplo, en zonas de inundaciones, en zonas de terremoto, ¿no? Y bueno, esto hay que hacerlo, hay que analizarlo. Cada organización debería hacer este análisis, de analizar los riesgos, de hacerse estas 3 preguntas, ¿no? Bueno, los riesgos, como dijimos, no pueden ser totalmente eliminados, pueden ser reducidos, ¿sí? Y por ende, bueno, la seguridad de un sistema tiene que basarse en objetivos realistas y plantearse, haciendo un análisis, un estudio de costo-beneficio, ¿no? Y bueno, luego las medidas a implementar obviamente tienen que ser consecuentes con los análisis realizados. Y las posibles medidas de seguridad a establecer se pueden clasificar en 3. Protección física, como por ejemplo poner guardias de seguridad, así personas de seguridad en los edificios, por ejemplo. Recintos vigilados, sistema antiincendios, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque de nada sirve instalar medidas de seguridad informática, por ejemplo, si en cualquier momento, como dijimos recién, una persona puede ir cuando no está todo el personal, pasa por un escritorio y se lleva una computadora portátil, por ejemplo, ¿no? Entonces, la protección física es importante. Otras son, bueno, las medidas informáticas, que son los sistemas y soluciones informáticos que aumentan la seguridad de los sistemas informáticos. Esto, por ejemplo, son los cortafuegos, los antivirus, los detectores de intrusos, ¿sí? Respecto a los cortafuegos, bueno, son en inglés se conoce más por el término en inglés, acá, que es firewall, pero bueno, lo que hacen es aislar al sistema informático interno
interno de problemas externos. Por ejemplo, no sé, bloquear páginas de internet, monitorear comunicaciones entre la red interna y la externa. Y bueno, y después están las medidas organizativas que son, capacitaciones sobre seguridad, por ejemplo, auditorías informáticas, etcétera, que se les da a los empleados de la organización, ¿no? Bueno, en las auditorías informáticas lo que se hace son registrarse operaciones que son operaciones realizadas sobre sistemas informáticos y bueno, se audita sobre el acceso a sistemas y posibles fallos de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 3 tipos de medidas a establecer. Y bueno, y son protección física, medidas informáticas y medidas organizativas, ¿sí? Esto es para implementar medidas de seguridad. Bueno, como elementos indispensables para implementar un sistema seguro, existe la criptografía y los mecanismos de autentificación, ¿sí? La criptografía, bueno, vimos algo cuando vimos criptomoneda, pero muy como un concepto, ¿no? Es una disciplina antigua, como vimos, cuyo objeto, bueno, es la de ocultar información a personas no deseadas, ¿no? Que no queremos que sepan nuestra información. Y bueno, y el cifrado, bueno, es el proceso por el que un texto es transformado en otro texto cifrado, usando una función matemática que son los algoritmos de encriptación y bueno, y una clave, ¿no? El objetivo de la criptografía se puede resumir en estos que vemos acá, que es bueno, la confidencialidad, que es que el mensaje no puede ser leído por personas no autorizadas, la integridad, que es que el mensaje no puede ser alterado sin autorización, la autentificación, que bueno, que es cuando se puede verificar que el mensaje ha sido enviado por una persona y recibido por otra, y la no negación, que significa que después de haber enviado el mensaje no se puede negar que el mensaje no es tuyo, ¿sí? Y bueno, y el cifrado es necesario para proteger la información almacenada en una computadora, para proteger la información transmitida de una computadora a otra y para asegurar la integridad de un fichero, ¿sí? Bueno, y después tenemos el tema de la firma digital. El objetivo de la firma digital es la de certificar los contenidos de un mensaje. En este caso, el mensaje original no es necesario que vaya cifrado, sino que contiene un código que identifica el mensaje y que va cifrado con una clave privada. A este proceso, bueno, de certificar el mensaje con una firma digital se denomina firmado, y la firma digital sirve para asegurar la integridad y la autentificación, ¿sí? Eso básicamente es. Y ya pasamos a la regulación que está en la actualidad en Argentina respecto a la seguridad y propiedad de datos. En Argentina existe la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, y bueno, fue sancionada en el año 2000. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales, asentados en archivos, en registros, en bancos de datos u otros medios técnicos de tratamientos de datos, ya sean públicos o privados, ¿no? Y esta ley, bueno, garantiza el derecho a la intimidad de las personas, y así también como el acceso a la información, el derecho al acceso de esa información, registrada en distintas bases de datos, y bueno,
tiene 2 artículos que son los más importantes, el 9 que es de seguridad de datos y el 10 que se denomina deber de confidencialidad. Y bueno, en el 9, según el texto, el artículo, una partecita dice que el responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo a evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado, ¿sí? Y que queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnen condiciones técnicas de integridad y seguridad. Eso dice el artículo 9. Y el artículo 10, que es respecto a la confidencialidad, que el responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Y bueno, y que tal obligación subsistirá aún después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos. Y bueno, y el obligado, dice, podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando median razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional y la salud pública. O sea, estos son los artículos que más caracterizan, bueno, esta ley que respecto a la seguridad de propiedad de datos, ¿no? Es bastante interesante, yo no la conocía, pero bueno. Eso es lo que hay ahora en Argentina, pero bueno, es del año 2000, seguramente, me imagino que tendría que salir algo más actualizado o o sea, algún agregado a esta ley por todo lo que ha avanzado la tecnología, y porque, bueno, ahora con el tema de todo lo que es la internet y uno puede sacar información personal, y bueno, es todo un tema, ¿no? Y bueno, es un desafío tratar de adaptar un poquito más a la actualidad esta ley, ¿no? Por lo general la ley que hay acá es un poquito, no está actualizada, ¿no? a lo que es hoy la tecnología, o sea, estamos un poquito atrasados en ese sentido, y bueno, es un desafío. Bueno, pasando a la propiedad intelectual, bueno, en las últimas décadas las tecnologías de la información y de la comunicación han facilitado el acceso a una gran cantidad de información, como decíamos antes, y es muy fácil acceder a ella, ¿no? Imaginémonos que si uno quiere, no sé, los chicos la otra vez comentaban que estaban en el tema, no sé, de hacer un robot. Entonces yo busco en internet robots que hayan hecho, no sé, alguna organización, alguna industria, alguna universidad. Entonces digo, bueno, voy a acceder a esa información y copio eso. Bueno, eso si yo lo copio y no lo cito, no cito al autor, no digo de dónde lo saqué, que yo, o sea, podría copiarlo, pero también podría adaptarlo a mi proceso, por ejemplo. Pero si yo no pongo nada de dónde lo saqué, cuál fue el origen, quién es el creador, quién, el autor, bueno, estoy cometiendo un delito y voy a tener problemas legales, ¿no? Nosotros lo vemos mucho, que ya lo vamos a ver después, ¿no? A esto en lo que es contenidos académicos, ¿no? Que lo que se llama el concepto de plagio, ¿no? Que tomar contenidos que tienen, que fueron originados por un autor y si lo tomamos como propio, estamos haciendo plagio, estamos cometiendo un delito. Lo mismo pasaría en una fábrica, en una industria, que yo quiero hacer un nuevo producto
y tomo desarrollos de otra industria o de otra universidad, lo mismo, puedo tener problemas legales. Pero con todo esto como decíamos recién, que tenemos información a nuestro alcance y es muy fácil obtenerla, bueno, se transforma como en un conocimiento colectivo, ¿no? Y es conocimiento colectivo, pero tenemos que respetar el derecho que tiene el autor de esa obra, de ese prototipo, de ese contenido académico, ¿sí? Para no tener problemas nosotros después, ¿no? Y bueno, a veces hacemos eso, pero no sabemos, o sea, desconocemos cómo nos tenemos que manejar. Y bueno, antes de meternos a llevar a cabo algo, tenemos que saber, bueno, tomar las fuentes, conocer las fuentes, conocer cómo citar las fuentes, ¿sí? Es todo un tema, y respetar las ideas de otras personas, ¿no? Vamos a definir qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es la protección que le da la ley al autor de una obra científica, ¿no? Una obra científica, de una obra literaria, de una obra artística, también de un prototipo, por ejemplo, ¿sí? De un nuevo producto. Yo, como les decía, bueno, cuando estaba en Bimbo, trabajaba en la parte de calidad, pero el jefe de innovación y desarrollo viajaba mucho, ¿no? Y tomaba ideas de Bimbo de otros países, ¿no? Pero obviamente siempre decía, bueno, se podía adaptar al consumidor argentino, pero en los papeles, en la documentación, siempre estaba la cita del producto que él había tomado como ejemplo, ¿sí? Para generar el nuevo producto acá para el consumidor argentino, ¿no? La propiedad intelectual, bueno, vamos a definirla, es el conjunto de derechos que corresponden a autores, artistas, productores, ¿sí? Etcétera, respecto a las obras que han creado o que han colaborado en su creación, ¿no? Después nosotros tenemos la OMPI, que es la Organización Mundial, nosotros digo a nivel mundial, ¿no? Que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y bueno, según la OMPI, la propiedad intelectual abarca dos ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor, ¿no? Bueno, la propiedad industrial protege a quien realice una invención contra la utilización de esta invención sin autorización, ¿no? Y los derechos de propiedad industrial permiten a quienes los sustentan decidir quién puede usarlos y cómo, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando hice mi tesis, yo estaba en el tema de hacer un prototipo textil, ¿no? Y había trabajos de productos similares. Entonces, bueno, si yo los quería ver, había un documento con ese, o tesis, ¿sí? Pero estaban con candado, yo las buscaba y estaban con un candado, ¿no? En el sistema. Entonces me decía, pregúntele al autor de la obra. Entonces, y estaba el mail. Entonces, lo que tenés que hacer es consultarles en ese mail del autor, y si te dejan o no usar su información. Algunos me dejaban, otros no. Con otros no tuve suerte. Pero así es como se hace, ¿no?
Si vos no podés obtener esa información, le podés escribir al autor o a los autores y ver si te permiten utilizar su obra, ¿no? Bueno, se pueden distinguir, según la OMPI, bueno, se pueden distinguir derechos morales, derechos patrimoniales y derechos conexos o afines. Los morales, dentro de los derechos morales tenemos, por ejemplo, el derecho a decidir sobre la divulgación de la obra, derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor, el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra, por ejemplo, derecho a modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros, por ejemplo, derecho a retirar la obra de lo que es la parte comercial, ¿no? Dentro de los patrimoniales, bueno, los derechos patrimoniales permiten que la persona titular de la obra obtenga una compensación económica por el uso de su obra por otras personas, ¿no? Y bueno, y ahí surgen derechos de explotación y derechos de simple remuneración. Y dentro de los derechos conexos o afines, bueno, los derechos afines son los que protegen actividades creativas correspondientes fundamentalmente a, bueno, fotógrafos, productores de todo lo que es comunicación audiovisual, ¿sí? Por ejemplo, radiodifusión, artistas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y esta es una pregunta, ¿cómo evitar los plagios en trabajo? Bueno, ya sea académicos o, por ejemplo, en una industria de, si estamos en el área de investigación y desarrollo, por ejemplo, ¿no? Bueno, si se utiliza literalmente una frase o párrafo de otra persona, bueno, lo que tenemos que hacer es poner el texto entre comillas, ¿no? En cursiva o con otro tipo de letra y citar la fuente siempre, ¿no? La fuente de donde extraímos el texto, ¿no? Si se usan, por ejemplo, ideas de otra persona utilizando nuestras palabras, o sea, saco la idea, no sé, una idea de Sarmiento. Y bueno, si yo lo explico con mis palabras, se debe incluir la referencia bibliográfica completa, ¿no? De la fuente original. Si yo lo saqué del libro de Sarmiento, bueno, tengo que citar ese libro. Y bueno, y se debe citar tanto la bibliografía consultada como las obras ajenas o fragmentos de ella incorporar en el trabajo, ya sea que tomamos un documento escrito, si escuchamos alguna, por ejemplo, alguna nota en alguna radio, si vemos algún video, imágenes, fotografías, o sea, si yo analizo una foto de la 9 de julio, que va desde Constitución a Retiro, y ahí marco todas las, no sé, quiero contar la cantidad de tipos de árboles que hay en la 9 de julio, de Constitución a Retiro. Bueno, tengo que citar esa foto, ¿sí? Tengo que saber quién fue el fotógrafo, cuándo se sacó esa foto, ¿sí? En dónde se publicó, por ejemplo. Bueno. Hay herramientas que nosotros en la universidad se usan, pero bueno, pueden utilizarse en otras organizaciones también. Existen herramientas informáticas que ayudan a detectar el plagio en trabajos, ¿no? En trabajos de investigación, académicos, en publicaciones científicas, ¿sí? En internet. Algunas son gratuitas, otras son pagas. Un ejemplo es esta página que les pongo acá, que se llama Turnitin. Con ella, bueno, es un software que ayuda a detectar y prevenir el plagio, ¿no?
Acá en la UNLU, yo una de las materias lo utilizaban para analizar cómo los chicos hacían sus proyectos, ¿sí? Si era copiado de otro proyecto, o sea, se buscaba que ellos generen su propio proyecto sin haberlo copiado de otra persona. Entonces, yo no sé si utilizaban justamente esta herramienta, este software, pero sí sé que se utilizan otros software pueden que usen, ¿sí? No les sé especificar bien el nombre del software. Pero bueno, este es un ejemplo, se buscan en internet, pueden encontrar, hay varios, ¿sí? Bueno, el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación generó el aumento de contenidos protegidos por las normativas de derechos de autor disponibles en Internet, ¿no? Todos los derechos de autor continúan vigentes en el entorno de Internet, ¿sí? Más allá de que tenemos todo a disposición, como dijimos, y de la facilidad con que nosotros logramos obtener esa información. La ley de propiedad intelectual permite únicamente algunos usos concretos, ¿sí? Como por ejemplo el derecho de citar al autor. Como dijimos recién, que nosotros, si lo ponemos textual, bueno, obviamente tenemos que citar al autor y poner entre comillas, qué sé yo, y si lo explicamos con otras palabras, también citamos al autor, de dónde lo sacamos. Y bueno, y para cualquier otro uso no autorizado por esta ley, hay que tener la autorización expresa del autor o de los derechos de explotación. Como les decía, si les llega a pasar de que quieren no solamente, o sea, desean utilizar el trabajo de otra persona, bueno, comuníquense, como me pasó a mí por internet, pueden consultarle al autor y puede que les diga que sí, que a su pedido o que no, o a veces no me han contestado el mail después de pasar, ¿no? Bueno, bueno, pero no, en lo que es el entorno digital, bueno, algunas personas se les ha ocurrido facilitar el acceso a sus obras, ¿no? Y por ende, en consecuencia, han surgido unas licencias que se llaman licencias copyleft, ¿sí? Que indican claramente qué usos están permitidos y bajo qué condiciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, para poder usar cualquier contenido encontrado en Internet, hay que atenerse a las condiciones que haya indicado el autor. Bien sea mediante la licencia libre o mediante el copyright, ¿sí? Las licencias copyleft permiten a las personas autoras, ¿sí?, un mayor control sobre sus obras, sus investigaciones, sus proyectos, y una remuneración compensatoria más razonable. Al mismo tiempo, bueno, este tipo de licencias no restrictivas permite, bueno, un mejor acceso y uso de las obras. Bueno, las licencias, el otro tipo de licencias, vamos a ver las que están abajo, las que ven abajo, las Creative Commons, que es, bueno, Creative Commons es una organización internacional sin fines de lucro que permite compartir el conocimiento, cultura y ciencia que está disponible en Internet, ¿no? Proporcionando a las personas que crearon o fueron autoras de una obra una serie de licencias libres que pueden utilizar voluntariamente para compartir su trabajo. Las licencias, estas últimas, las Creative Commons, bueno,
ahora lo vamos a ver unos iconos que la verdad que están bárbaros. Esto suele aparecer, no sé si en las organizaciones, en la fábrica, pero yo cuando yo publico algo en algún congreso, no sé acá en Argentina, pero creo que también, algún congreso acá en Argentina, cuando sale el paper, digamos, el artículo que vos publicaste, salen estos iconos que vamos a ver ahora, que te dice qué es lo que te permite hacer al usuario, al que está consultando en internet, qué es lo que puede hacer con esa obra, con ese trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de Creative Commons. Fue fundada en la Universidad de Stanford en el 2001, ¿no? Pero también otro de los proyectos lo lideró la Universidad de Barcelona en el año 2003. Y bueno, esto, como les dije, estos iconos están en los papers que uno va presentando en los congresos y se van generando. Y bueno, estos papers, o sea, estos iconos están impresos en el paper y uno puede saber qué es lo que puede hacer con esa información de ese paper, ¿no? Hay 6 tipos de licencia Creative Commons distintas. El primero, que es de reconocimiento o BY. Si nosotros bajamos un artículo, por ejemplo, los chicos de Cordero, ellos querían hacer, no sé, vamos a suponer que ellos quieren hacer como el brazo mecánico de, creo que querían hacer un brazo mecánico. El brazo mecánico de Emiliano. Quieren hacer algo por el estilo, ¿no? Entonces bajan el paper de Emiliano, ¿no? Y tal vez el paper de Emiliano tiene algunos de estos iconos, ¿no? Vamos a suponer que tiene el primero. Entonces, si ese paper tiene ese icono, le va a decir a los chicos de Cordero, ese icono va a significar que se les permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, ¿sí? Así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida, sin ninguna restricción, ¿sí? Y bueno, ese sería el significado del primer icono. En el caso de que el paper de Emiliano tuviera el icono, el segundo, que es by INC, bueno, esto significa que no se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales y que se permite la generación de obras derivadas siempre que pero no se permite comercializarlo, ¿sí? Entonces, uno, cuando baja información de internet, algunas de las obras pueden contener algunos de estos iconos. Hay que prestar atención qué significan estos iconos y qué es lo que se me permite a mí como buscador de información qué se me permite hacer con esa información, ¿sí? El tercero, por ejemplo, el tercer icono, el de arriba a la derecha, es de reconocimiento no comercial y de compartir igual, ¿no? No se permite el uso comercial de la obra original ni posibles obras derivadas, por ejemplo. La distribución se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original, ¿no? Si nos fijamos en la línea, en la fila de abajo, bueno, por ejemplo, el primero de la izquierda, significa que no se permite el uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. El del medio de abajo significa que se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas.
la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Y la última, y la de abajo, significa que se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Esto la verdad que está bastante piola, ¿no? Así que bueno, está bueno para cuando uno busca y sencillamente se les explica qué es lo que pueden hacer con esa obra, ¿no? Entonces, bueno, podríamos responder respecto a propiedad intelectual algunas preguntas rápidas. Por ejemplo, ¿qué significa para el autor que la ley proteja la propiedad intelectual de su obra? Bueno, le permite exponerla o reproducirla por cualquier medio, traducirla, explotarla comercialmente o autorizar a otros a hacerlo. También le permite impedir que cualquier persona no autorizada ejerza esos derechos, bueno, que son propios, ¿no? Otra cosa interesante, bueno, ¿es necesario registrar una obra para protegerla? Por ejemplo, Emiliano, ¿es necesario que proteja su brazo mecánico? Que tiene un montón de particularidades que son re innovadoras. Bueno, no es necesario, ¿no? Las obras están protegidas desde el momento de su creación sin ningún otro requisito, pero si se registran las obras, es más fácil de probar que Emiliano es el autor, ¿no? En este caso, y que es el titular de los derechos sobre esa obra. Y bueno, obviamente no es necesario, pero yo la registraría, ¿no? O sea, si genero un prototipo o algo que sea re innovador, que dentro de lo que es Argentina, y yo lo registraría. Bueno, también permite probar cuándo vos hiciste la obra, ¿sí? Y esto es importante cuando una persona dice que la obra le pertenece. Otra pregunta importante que a veces uno no lo sabe: ¿dónde se registran las obras? En la Dirección Nacional del Derecho de Autor, ¿sí? Otra pregunta es: ¿qué obras están cubiertas por el derecho de propiedad intelectual? Bueno, libros y otros documentos, dibujos, pinturas, esculturas, obras de arquitectura, planos, mapas, maquetas, ¿sí? Productos audiovisuales, ¿sí? Que ahora está los videos están muy, con un buen teléfono uno puede hacer un video con mucha calidad, ¿sí? Fotos, composiciones musicales, grabaciones, hasta una coreografía, ¿sí? Programas de computación, bases de datos, todo eso está cubierto por el derecho de propiedad intelectual. Vamos a seguir con las preguntas. ¿Solo el autor de la obra está protegido? No. La ley también protege a los colaboradores, a los herederos del autor, ¿sí? Los que con permiso del autor traducen la obra, la adaptan o la modifican, ¿sí? Y las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre esos programas, ¿sí? Todos ellos están protegidos por la ley, ¿no? Otra de las preguntas es: ¿cuánto dura el derecho de propiedad intelectual? Para el autor, toda la vida. Para los herederos, bueno, 70 años desde la muerte del autor, ¿sí? Para intérpretes, por ejemplo, y productores de todo lo que es registros sonoros, por ejemplo, 70 años desde la primera publicación. Para obras fotográficas, 20 años desde la primera publicación, etcétera, ¿no? Otra de las preguntas: ¿qué pasa cuando terminan los plazos de protección a la propiedad intelectual? Bueno, la obra puede ser utilizada por cualquiera de manera libre, y pasa a ser del dominio público, ¿no?
Otra de las preguntas es, ¿las ideas se protegen? No, la ley protege solo las ideas que están expresadas en alguna de las formas indicadas, bueno, anteriormente, ¿sí? Pero no están protegidas las ideas en sí porque, bueno, porque son libres, ¿no? Más preguntas y ya nos falta poco para pasar a otro tema, pero vamos bien de hora. Las obras publicadas en Internet también están protegidas. Sí, también están protegidas. ¿Se necesita autorización para utilizar las obras publicadas en Internet? Sí, como vimos recién, sí. Que una obra, o un trabajo esté en Internet no significa que su autor haya renunciado al derecho de explotar su obra, ¿no? Después otra de las preguntas, ¿pueden incluirse trozos de obras ajenas en una obra propia? Sí, se pueden incluir hasta 1000 palabras como máximo en obras literarias o científicas, por ejemplo, ¿no? Y si nos vamos a las obras musicales, hasta 8 compases, dice. Esto es una nota de color. Pero bueno. Y la última pregunta de esta diapositiva es, ¿qué pasa si se utilizan obras sin autorización? Bueno, el uso de obras sin permiso del autor está penado por ley. Como dijimos, es un delito con pena de prisión. También se puede secuestrar el material publicado sin el permiso del autor, ¿no? ¿Los autores pueden autorizar la reproducción de sus obras? Sí, obviamente haciendo bien las cosas, ¿no? Todo legal. Los autores de obras literarias, dramáticas, etcétera, pueden autorizar bueno, todo lo que es la ejecución, por ejemplo, la, este, la- la presentación, la difusión pública, ¿sí? Otra de las preguntas, cuando la presentación o ejecución de una obra está exenta, cuando la representación o ejecución de una obra está exenta de pago de derecho a autor. Está exenta de pago de derecho a autor, bueno, la representación, ejecución, y bueno, esto es más que nada todo lo que es arte, ¿no? Arte, música, no sé si es más que nada, habla más que nada de música, obras, de teatro y demás. Vamos a la otra. ¿En qué otro caso se exime el pago de derecho de autor? Se exime el pago de derecho de autor a la reproducción, distribución y puesta a disposición del público de obras en formatos accesibles para personas ciegas y personas con otras discapacidades sensoriales. En este caso también se exime el pago a los editores, ¿no? Y bueno, y está el caso de la discapacidad sensorial, que es otro de los temas. Una discapacidad sensorial puede ser, por ejemplo, una discapacidad visual que afecte la visión o comprensión de textos, ¿sí? También puede ser una discapacidad auditiva que impida a la persona acceder a una obra de manera convencional. Y esto, bueno, estas personas lo que suelen hacer, bueno, suelen consultar contenidos en distintos formatos, por ejemplo en braille, grabaciones, textos, depende obviamente la discapacidad, ¿no? Lenguajes de señas, entre otras, ¿no? Y bueno, eso también obviamente entraría en lo que es propiedad intelectual, ¿no? La generación o la utilización de todo ese tipo de material para personas que tienen alguna discapacidad sensorial. Bueno, esto es todo más que nada de personas obras editadas. ¿Qué pasa con las obras editadas que se editan originalmente en un formato accesible para personas con discapacidad sensorial? Bueno, no se eximen del pago de derecho de autor
Eh, y el tema es cuando pasan de un texto en formato común para gente, por ejemplo, que ve, pasan a un texto en braille, ¿sí? O sea, se sigue manteniendo el derecho de autor, ¿sí? Si uno lo quisiera pasar a braille, tendría obviamente que no se exime el pago de derecho de autor. Y bueno, ¿y dónde se registran las obras? La Dirección Nacional de Derecho de Autor administra el registro de las entidades autorizadas. Las entidades autorizadas deberán informar a la Biblioteca Nacional el catálogo de obras reproducidas en formato accesible para contar con un repertorio nacional de estos ejemplares y facilitar el intercambio, ¿no? Pero bueno, esto es más o menos preguntas que suelen surgir respecto a propiedad intelectual que me parecieron bastante interesantes. Respecto a la propiedad intelectual, tenemos la ley argentina 11.723, que tienen el link ahí, que bueno, dice más o menos todo lo que fuimos diciendo, por eso no es que muestro algún artículo en particular, pero bueno, se llama Ley de Propiedad Intelectual, la 11.723, ¿sí? Bueno, pasamos a bioética. Dijimos que íbamos a ver 4 temas. Y ahora nos queda bioética y monedas digitales. ¿Sí? Vamos bien con el horario. ¿Qué es la bioética? Bueno, creo que no vimos ningún concepto de bioética. Pero bueno, la bioética, vamos a ver la definición de la UNESCO, que ahí tienen la cita, ¿sí? La bioética es un análisis de las cuestiones éticas planteadas por las ciencias de la vida, la tecnología y sus aplicaciones, la medicina y las políticas de salud. Es una reflexión que toma en cuenta todos los campos afectados por los avances científicos que tienen algún impacto sobre los seres humanos en sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales, ¿sí? Está muy de moda la bioética con todo esto de las tecnologías 4.0, ¿sí? Actualmente forman parte de la bioética los problemas derivados de, por ejemplo, la ingeniería genética, el análisis del genoma humano, la reproducción asistida, la investigación y la experimentación, la salud sexual y reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo, la esterilización, eutanasia, trasplantes, uso de Big Data en salud y confidencialidad de los datos, ¿sí? Las discapacidades, la neurobiología, la psiquiatría, el SIDA, el mejoramiento humano, las drogas, la priorización de recursos y el acceso a beneficios del avance científico-técnico, la ecología, la responsabilidad social en salud, entre otros, ¿sí? La bioética es una parte de la ética, ¿sí? Y tiene que ver con la moralidad del personal médico ante los pacientes, ¿no? Respetando sus derechos y su dignidad. La bioética es algo más que la ética, ¿sí? Ya que está relacionado, bueno, con la medicina, la genética, lo legal, la política, lo religioso, la sociología, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no? La bioética es una disciplina joven, se originó en 1970. Las 2 primeras fuentes normativas de la bioética, bueno, primero fue el Código de Nuremberg de 1947, que fue producto del juicio de Nuremberg de 1946, en el que, bueno, junto con los nazis, fueron condenados varios médicos por graves atropellos, bueno, a los derechos humanos. Ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se utilizó
a personas que estaban en los campos para hacer exámenes médicos y bueno, a raíz de esto, bueno, se hizo este juicio y esa fue la primer juicio de Nuremberg y se llevó a cabo una de las primeras normativas de bioética, ¿no? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Básicamente, ¿no? Y otra de las normativas, que es del año 1948, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Ambas son universales, ¿sí? Y bueno, tratan de la ética médica y de las ciencias, de la aplicación de las ciencias, ¿sí? en la vida humana, ¿no? En la legislación argentina se regularon los derechos de las personas enfermas, bueno, primero en algunas provincias, como por ejemplo el Chaco, Formosa, Neuquén, Río Negro, hasta que en el año 2009 se promulgó la ley 26.529, que se llama de derechos del paciente, en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, ¿no? La ley 26.529 de derechos del paciente regula sobre los siguientes derechos de los pacientes: asistencia, igualdad, no discriminación, intimidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, información sanitaria, interconsulta médica, consentimiento informado, directivas anticipadas e historia clínica, ¿sí? Todos saben lo que es un paciente, pero bueno, lo definimos, porque bueno, aquí lo define. Un paciente, bueno, es la persona que padece física y corporalmente, y especialmente se halla bajo la atención médica, ¿no? Es la persona que por una situación por la que está atravesando especial necesita de un equipo de médico para, bueno, curarse obviamente, y que también lo cuiden, ¿no? Los derechos de los pacientes, bueno, son los valores supremos del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Y estos tres son los derechos que están en esta reglamentación, que es dignidad, libertad e igualdad. El derecho a la dignidad personal es un derecho natural que se funda en la igualdad de todos los seres humanos. La libertad, bueno, es esencial. Y la libertad, la dignidad y la justicia, bueno, requieren del principio de igualdad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que, bueno, que la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico, mental y social. Y bueno, la ley argentina 26.529 de los derechos de los pacientes prescribe como un derecho esencial que los pacientes, bueno, para la redundancia, tienen derecho a la asistencia médica por parte de los profesionales de la salud, ¿no? O de instituciones sanitarias. Y que, bueno, se trata de un deber ético que tiene el personal de salud y una obligación jurídica bueno, de los médicos, de todo el personal de salud en general, ¿sí? Respecto de la vulnerabilidad humana y la integración personal, bueno, vamos a explicar un poco, bueno, al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana, ¿no? Se debe tener en cuenta el derecho, por ejemplo, el derecho al trato digno y respetuoso, el derecho a la intimidad,
el derecho a la confidencialidad, el derecho a la protección de datos personales, derecho a la privacidad, ¿sí? Derecho a la autonomía de voluntad, derecho a la autodeterminación, ¿sí? Derecho al consentimiento informado, a la interconsulta, a la muerte digna, al acceso a la historia clínica, ¿sí? Bueno, durante la última década del siglo XX, gracias a la ingeniería genética y a las nuevas tecnologías de la información, surgió una disciplina que se llama bioinformática, ¿sí? Sus principales aplicaciones, por ejemplo, fueron la gestión de datos en los laboratorios, la automatización de experimentos, la búsqueda en bases de datos vimos bases de datos estructuradas nosotros, ¿sí? Y todo tipo de bases de datos, desestructuradas y estructuradas, la determinación y predicción de la estructura de las macromoléculas. Bueno, se trataron un montón de temas muy, muy importantes, ¿sí? Para lo que es la bioética, que nosotros vimos también un poquito. Otra de las cosas, la evolución molecular, ¿sí? Y bueno, a ver qué sigue después. Bueno, básicamente los sistemas bioinformáticos se utilizan en las ciencias biomédicas como para, por ejemplo, bueno, la adquisición de datos, la creación de programas para la visualización de datos y el control de reactivos y otros materiales, la generación y ensamble de secuencias genéticas, la elaboración de programas para análisis de datos y secuencias genéticas, la predicción de estructuras de proteínas, la generación de paquetes de integración y ensamble de mapas genéticos, para generar programas para clasificar y comparar técnicas de inteligencia artificial, la gestión de datos en bases de datos especializados y su distribución mediante las redes de comunicación, ¿sí? Eso sería los sistemas informáticos que se utilizaron en ciencias biomédicas, ¿no? La bioinformática, bueno, ofrece la posibilidad de comparar y relacionar la información genética con fines deductivos, y bueno, y en los últimos años hubo un crecimiento de investigación y desarrollo de nuevas técnicas para la extracción de conocimiento, la minería de datos, la visualización, cuyo objetivo, bueno, es acelerar los descubrimientos científicos a partir de la reducción de costos y el aumento del número de experimentos, ¿no? En ética médica, bueno, los países se manejan diferente y bueno, no se puede generalizar. No es fácil hacer predicciones sobre la evolución de una disciplina como esta, como es la bioética. Pero bueno, como viene la mano con todo esto de la tecnología 4.0, la ciencia va a ir avanzando y se van a ir abriendo nuevas posibilidades para la mejora de las personas enfermas. Y bueno, hablemos ahora de la ley argentina 24.742, que se fue promulgada en 1996. Básicamente esta ley dice que, bueno, que en todo hospital debe existir un comité de ética, ¿sí? Que cumpla funciones de asesoramiento, estudio, docencia, supervisión de investigaciones, ¿no? Respecto a cuestiones éticas que surjan de la práctica de la medicina hospitalaria. Los comités de ética de estos hospitales, bueno,
por lo general funcionan con equipos interdisciplinarios, integrados por médicos, personal paramédico, abogados, filósofos, profesionales de la ciencia de la conducta humana, ¿sí? Y bueno, algunos de los temas que tratan estos comités de ética pueden ser los siguientes: tecnologías reproductivas, experimentación en humanos, prolongación artificial de la vida, ¿sí? Eutanasia, relación médico-paciente, calidad y valor de la vida, genética, trasplante de órganos, ¿sí? Salud mental. Y bueno, eso sería. No hay de bioética. Bueno, tenemos esto, es con una ley bastante viejita. Y bueno, también yo creo que en el país tendría que adaptarse a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Respecto al crecimiento de las tecnologías 4.0, y bueno, vamos a ver qué viene en un futuro cercano, ¿no? Respecto a todo lo que es regulación nacional, ¿no? Y bueno, y vamos a pasar a lo que es monedas digitales, que es el último tema. Vamos bien de tiempo. Nosotros hablamos un poquito de monedas digitales y tal vez lo hayan hablado con otros docentes. Dijimos que bueno, se generó en 2008 una persona de apellido Nakamoto, donde publicó el documento Bitcoin, ¿sí? Que es un sistema de dinero en efectivo electrónico, peer-to-peer. Y bueno, se inició una revolución en las finanzas con la creación de la primera criptomoneda, que bueno, que fue el Bitcoin, ¿sí? Actualmente hay otros competidores, aparte del Bitcoin está, por ejemplo, el Ethereum, el Ripple, entre otros, ¿sí? La columna vertebral de las criptomonedas es la criptografía, que ya vimos algo, de ahí su denominación como cripto, ¿sí? Ya habíamos visto por qué, pero bueno, vamos a ver un poquito ahora. Y la tecnología que hace realidad el sistema se trata de una enorme base de datos almacenada en forma virtual que se llama blockchain, donde cada usuario del sistema tiene una copia actualizada y totalmente sincronizada en su computadora. Es como si fuera un libro de contabilidad digital, donde sus hojas o registros individuales de información, que se llaman bloques, pasan a formar parte del libro, que se le llama cadena de bloques. Y luego, bueno, para luego obtener la aprobación del resto de los usuarios del sistema, dijimos que era un sistema peer-to-peer, ¿no? Y cada bloque nuevo tiene una identificación numérica equivalente a una firma digital que lo hace correlativo al bloque anterior, ¿no? Eso más o menos lo que habíamos visto la vez pasada, muy breve. Bueno, también siguiendo un poquito con el tema, se puede imaginar como un libro electrónico de actas donde se registran operaciones o sucesos, ¿no? Pero en lugar de existir un escribano que certifique estas actas, ¿no? Por ejemplo, esta validación la efectúa el conjunto de usuarios del sistema, sin necesidad de agentes externos o intermediarios y gracias a la criptografía. Una vez que se plasma en la blockchain, la información no puede ser borrada ni modificada. Dijimos en una clase anterior que era público, ¿no? Y bueno, y además la información contenida en estos bloques es de acceso público para todos los usuarios. Y bueno, esto es un circuito de cómo se podría hacer una transferencia de criptomonedas entre personas. Lo vemos para ver, vamos a terminar viendo la regulación, ¿no? Acá en el país. Pero bueno, este es un circuito. Por ejemplo, al transferirle una criptomoneda a una persona,
por ejemplo, a un amigo mío, la transacción no es confirmada ni autorizada por ningún banco central ni agencia gubernamental, sino que la validación viene dada por el consenso del propio sistema. El resto de los usuarios de la red, mediante sus computadoras, que son los nodos, y la resolución de ciertos algoritmos, le dan validez a la transacción y como recompensa, bueno, obtienen una determinada cantidad de criptomonedas, ¿no? De esta manera el sistema funciona en forma descentralizada y bueno, la incorporación de nueva información se produce por el consenso de todos los usuarios. Esto impide la manipulación o falsificación de los bloques. Y si alguien intentara falsificar un registro, debería lograr que miles de usuarios distribuidos por el mundo se pusieran de acuerdo, ¿no? Y bueno, las monedas digitales, bueno, se pueden utilizar para, por ejemplo, transparentar las compras públicas, ¿no? Sería una buena opción. Donde cualquier ciudadano podría auditar las operaciones y estar seguro de que los registros no se modificaron, ¿no? Bueno. No nos falta mucho, vamos bien de tiempo. Bueno, volviendo al tema de las criptomonedas, en realidad, bueno, estas no son más que registros en la blockchain, es decir, no es un archivo digital ni un activo tangible que se transfiere de un sujeto a otro, sino que simplemente es una especie de asiento contable grabado en la blockchain. Las dos cadenas de bloques más importantes hoy en día son la de Bitcoin y la de Ethereum, que ahí tienen los iconos, ¿sí? Tienen ahí la reseña de la fuente. Bueno, para analizar las transacciones existentes en la red, lo que se puede hacer, bueno, eso es utilizar, que esto es libre y gratuito, un explorador de bloques, como por ejemplo este que ven acá. Tienen la cita ahí, www.blockchain, ¿sí? Y bueno, donde pueden ver todas las transacciones del día. Si ustedes lo buscan a esto, van a ver cómo van corriendo, ¿sí? Va habiendo transacciones. Yo lo bajé hace ya unas semanas y van viendo la hora que se van llevando a cabo las transacciones y por la suma de dólares, ¿no? Y van viendo cómo se van llevando a cabo los movimientos. Entre las características generales de las criptomonedas se podrían mencionar, por ejemplo, se emiten en forma descentralizada y sin intermediarios, son imposibles de falsificar. Las transacciones pueden ser completamente anónimas, pero a su vez todas las operaciones quedan visibles en la blockchain, como vimos recién, ¿sí? Las transferencias son irreversibles, tienen facilidad para efectuar transferencias internacionales y, bueno, tienen posibilidad de intercambiar criptomonedas por dinero fiduciario, ¿sí? Bueno, respecto al almacenamiento de las criptomonedas, bueno, las criptomonedas pueden almacenarse, por ejemplo, en un exchange, un exchange y también en una billetera, ¿sí? Un exchange no suele, según dicen, no suele representar el método más seguro, ya que si el exchange desaparece, se perderá el control y el acceso a las criptomonedas, ¿sí? Y lo más seguro son las billeteras, donde el titular posee el control de sus fondos, ¿no? Con respecto a las billeteras, a grandes rasgos pueden ser digitales o físicas o frías, ¿sí? Físicas o frías.
Bueno, las digitales se administran desde una computadora o el celular, y las físicas o frías, bueno, en un hardware tipo USB. O simplemente también puede ser en papel. Las frías son las más seguras, las frías o físicas, ya que son más difíciles de hackear. Es importante aclarar que las billeteras no almacenan criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin. Lo que sí guardan y administran son las llaves o las claves públicas y privadas de los usuarios, ¿sí? Se puede pensar como la clave pública que utilizan es como si fuera el número de cuenta bancaria que nosotros usamos, ¿sí? Mientras que la clave privada que se utiliza sería el equivalente al PIN para acceder a nuestra cuenta bancaria, ¿no? Existen varias alternativas a la hora de conseguir criptomonedas, ¿sí? En Argentina los más conocidos, los sitios online más conocidos son, por ejemplo, Satoshi Tango, Ripio, Buenbit, Argen BTC y Bytec, ¿sí? Entre otros, hay otros más. Y a nivel internacional se destacan Binance, Coinbase y Bitstamp, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunas que las tengo acá. Vemos Satoshi Tango, pueden ingresar. Acá les dice que se puede comprar, se pueden comprar con tarjetas de crédito, que es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas acá en el país. Se pueden recargar teléfonos. Otra es Ripio, ¿sí? Esta nunca la había escuchado esta. Y bueno, les dice todo lo que pueden hacer, comprar, gestionar fondos. También está Buenbit, ¿sí? Tienen la página ahí. Dice, chau inflación, compra más y mejor, invertir con seguridad, opera cuando quieras. Y les dice la cotización de todas las criptomonedas. Es como una casa me imagino como una casa de cambio, una cosa así, ¿sí? Cuando uno va a comprar, a cambiar, ¿sí? Después tenemos Argen BTC, básicamente hacen compra, venta, acá ofrece 5 comisiones, envíos de Bitcoin, de pesos, ¿no? Debe ser un estilo Western Union o algo así, no sé. Después tenemos Bytec, ¿sí? Acá le dice todas las criptomonedas disponibles, ¿no? Y después ya tenemos otras como Binance. También dice que se pueden obtener con tarjeta de crédito y débito. Ahí están las cotizaciones. Coinbase, ¿sí? Está bueno para chusmear, ¿no? Y bueno, en el caso de querer comparar fácilmente los precios a los que los exchanges globales compran y venden Bitcoin en un momento determinado, existen servicios como por ejemplo el de CoinMonitor, donde los precios se expresan en pesos, ¿no? O sea, imagínense que todos los que vimos, ¿sí? Todos los exchanges son como casas de cambio, vieron que te dan el valor de los dólares y obviamente el que quiere comprar dólares o alguna moneda extranjera, bueno, va a la casa de cambio que a uno le da más beneficio, ¿no? Que por menos pesos yo compraría más cantidad de otra moneda extranjera, ¿no? Entonces dicen que en esta página de CoinMonitor yo puedo comparar
bueno, la cotización de distintos lugares, ¿no? Así que bueno, es bastante interesante de saber, ¿no? Y ya vamos llegando al final, falta poquito. Bueno, existen varias alternativas a la hora de conseguir criptomonedas. Seguimos. Una observación, bueno, por lo general cuando la gran dispersión de precios en el mercado suele tomarse como, cuando hay, digamos, mucha dispersión de precios, como estábamos viendo en la página de CoinMonitor, cuando hay una dispersión relevante, bueno, suele también tomarse como referencia del precio del Bitcoin, el que se brinda en el exchange Bitstamp, ¿sí? Con sede en Luxemburgo, ¿sí? Que es lo que les estoy mostrando. Y bueno, y aquí se muestran las cotizaciones, es como una referencia también. En el caso de que a ustedes se les ocurra comprar este tipo de monedas, pueden consultar ahí o en la página de CoinMonitor, ¿no? Para ver bueno, las distintas, los distintos precios con los cuales, bueno, se están vendiendo las criptomonedas, ¿no? Como dijimos, bueno, dijimos que existen varias alternativas a la hora de conseguir criptomonedas. Una es una opción, bueno, es la compra peer-to-peer o face-to-face, ¿sí? Mediante P2P o peer-to-peer, las personas negocian y concretan la operación de compra-venta en forma directa y sin importar la ubicación de las partes, ¿no? Por ejemplo, alguien de Buenos Aires puede comprar Bitcoin a otra persona de Tailandia, ¿no? Y bueno, y las partes acuerdan los términos del intercambio, desde el precio hasta la forma de pago. Y en el caso face-to-face, las partes hacen la transacción en forma personal y la compra se paga en efectivo, ¿no? Bueno, al no existir ningún movimiento bancario de fondos y las criptomonedas se acreditan directamente en la billetera del comprador, bueno, aquí el anonimato de la operación puede ser total, ¿no? Y bueno, tanto el método P2P como el F2F, en estos dos métodos existen varias operaciones para encontrar a la contraparte compradora o vendedora, puede ser desde amigos o recomendaciones directas, y bueno, hasta grupos en redes sociales que se dedican a este tipo de negocios, ¿no? Y bueno, digamos o grupos dedicados a unir las partes, ¿no? Las partes que hacen el negocio. Y también lo que se trata es de tener seguridad, ¿no? Eso es lo principal, al generar el intercambio. Bueno, también siguiendo con las alternativas a la hora de conseguir criptomonedas, bueno, también está la minería, los nodos mineros como recompensa por los servicios prestados a la red, bueno, obtienen nuevas unidades de criptomonedas, ¿sí? Dijimos que los nodos mineros eran las personas que componen toda la red, ¿no? De peer-to-peer, ¿no? Y otra es, bueno, el cobro por venta de bienes o prestación de servicios, incluidos los salarios. Si bien en Argentina existen muy pocos casos de aceptación de pagos con criptomonedas, a nivel mundial, bueno, es una tendencia, ¿no? Que no para de crecer. Y bueno, y respecto, ya entramos al marco regulatorio, ¿sí? La primera definición la primera definición normativa
en Argentina del concepto de moneda virtual fue en el año 2014, ¿no? Y fue dado por la Unidad de Información Financiera, por la UIF, mediante la resolución 300/2014. La UIF definió, bueno, la representación digital del valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio y o una unidad de cuenta y o una reserva de valor, pero que no tiene curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción, ¿sí? Bueno, en este sentido, las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción. En conclusión, lamentablemente, bueno, no se encuentra hasta el momento con una clara y actualizada definición de los conceptos de moneda virtual, moneda digital, criptomonedas y criptoactivos, ¿sí? Siguiendo con la regulación acá en el país, bueno, en el Banco Central de acá de la Argentina, bueno, en mayo del 2014 se emitió un comunicado afirmando que las monedas virtuales no son emitidas por el Banco Central ni por otra institución monetaria internacional, por ende no tienen curso legal ni poseen respaldo, ¿sí? Alguno. También alertó por la volatilidad del precio y los riesgos de operar con estos activos. Y bueno, y en el comunicado también no fue acompañado de una nueva definición oficial del término moneda virtual, ¿sí? No se la definió, no se actualizó su definición, ¿sí? Y dice que posteriormente, al año 14, al 2014, bueno, el Banco Central dictó otras normas, pero mencionó de manera tímida las expresiones o los conceptos de moneda virtual y criptoactivos, ¿sí? En 2017, bueno, la Comisión Nacional de Valores emitió un comunicado alertando a los inversores sobre los potenciales peligros de las ofertas de monedas virtuales o tokens, ¿sí? Y bueno, y agregó que son inversiones especulativas de alto riesgo, ¿no? Debido a la falta de regulación específica, la volatilidad de los precios y falta de liquidez, por el potencial fraude, por el inadecuado acceso a la información relevante, por ser proyectos en etapa inicial, ¿sí? Porque puede haber fallas tecnológicas y de infraestructura, entre otras, ¿sí? Y bueno, respecto a la emisión de facturas o comprobantes que respalden las operaciones de ventas de monedas digitales o incluso los pagos por compras de bienes o servicios que se cancelan usando criptoactivo, bueno, se observa la siguiente situación. Bueno, la AFIP lanzó como un boletín en el año 2003, una información que establece el régimen vigente de emisión de comprobantes, ¿sí? Que no es, o sea, no especificó nada. No, no, respecto a esto, bueno, la documentación respaldatoria de toda la venta de monedas digitales, bueno, es complicado, no hay nada en claro, ¿sí? En definitiva. Pero sí
salió una nota hace semanas, el 17 de noviembre, que bueno, que salió un decreto que establece que las criptomonedas en la Argentina tienen que pagar el impuesto al cheque. Así que bueno, como en síntesis, no hay nada demasiado claro en lo regulatorio, ¿no? Ni siquiera hay definiciones claras, pero bueno, acá salió hace unas semanas que sí que un decreto que establece que las criptomonedas en la Argentina tienen que pagar el impuesto al cheque. Y bueno, y que ya no están exentas, ya no están exentas de las óperas, bueno, tienen que pagar este impuesto, ¿no? Esto salió, por ejemplo, lo saqué de esta nota, pero bueno, salió en todos lados, una nota del cronista. Acá tienen el link, ¿sí? Donde dice que las 3 razones por las que el Bitcoin y todas las criptos deberán pagar impuestos a la Argentina. Bueno, algo textual que dice la nota, y bueno, es que el Estado tiene la obligación de resguardar un tratamiento fiscal igualitario, en este caso para aquellos proveedores de servicios de pagos que cumplan funciones similares como agentes de liquidación y retención de impuestos. Bueno, otra es, deben actualizarse y armonizarse las exenciones para las cuentas de empresas que brindan el servicio de procesamiento y liquidación de pagos de terceros. Bueno, es una nota larga. Pero, en definitiva, se lanzó ese decreto. Respecto a, bueno, al igual que sucede en Argentina, en otros países la situación normativa es poco clara. Esto, bueno, ya es para terminar. Llegamos bien de horario. Y bueno, el resto del mundo también. No está del todo claro la reglamentación, ¿sí? Y bueno, pero dicen los que saben, los expertos, que esto va a tener que adaptarse, que adecuarse a la actualidad, por el tema del crecimiento de las tecnologías 4.0. Por ejemplo, en España en 2018, lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, junto con el Banco de España, emitió un comunicado acerca de los peligros de las ofertas, o sea, de hacer negocios con criptomonedas, ¿sí? En el Reino Unido se emitieron las primeras medidas fiscales en relación con criptoactivos en el año 2014. Y en 2019 publicó 2 guías impositivas sobre el tema, pero legalmente está poco claro a nivel mundial, ¿no? Y bueno, en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania considera las criptomonedas como instrumentos financieros. Pero bueno, las personas estarán exentas, dice, del impuesto a la renta sobre las ventas de criptomonedas si no superan los 600 euros o si mantienen en su poder estos activos durante al menos 12 meses antes de la venta, ¿no? Y en Francia, bueno, el país grava la venta de criptomonedas por dinero fiduciario, ¿sí? Sin embargo, no están alcanzados los intercambios de criptomonedas por criptomonedas. Y en febrero del 2020 en Francia, un tribunal francés calificó al Bitcoin como un activo fungible e intangible, ¿sí? Pero en definitiva, no hay una regulación clara sobre el tema de criptomonedas. Y en Argentina, en conclusión general de todos los temas que vimos, bueno, la regulación está un poco desactualizada, ¿sí? Y para terminar, bueno, es un desafío a nivel país, bueno, adaptar la regulación
respecto a la seguridad y propiedad de datos, a la propiedad intelectual, a la bioética y a las monedas digitales, a lo que estamos viviendo ahora. Porque bueno, el tema del crecimiento de tecnologías 4.0 va a seguir en aumento y va a afectar todas esto que dijimos, ¿no? Seguridad de datos, propiedad intelectual, bioética, monedas digitales. Bueno, hasta aquí llegamos. A tiempo. No sé si alguno quiere consultar algo. No, yo no, no. Vamos a sacar de grabar. Ahí tenemos.